Hoy continuamos con nuestra serie sobre desarrollo de valores. Las 3 semanas anteriores hemos abordado diferentes temas. Primero, sobre la amistad. Segundo, la gratitud. Y la semana pasada abordamos el tema la reciprocidad. Hoy nos corresponde abordar un cuarto tema titulado la tolerancia, un valor también muy importante para nuestra convivencia, para nuestras relaciones y para obedecer los mandamientos establecidos en la palabra de Dios. Pero iniciemos respondiendo, ¿qué es la tolerancia? Tolerancia es el respeto a las formas de pensar y opiniones de las demás personas. Tenemos que respetar las diferentes formas de pensar. No podemos creer que nuestra forma de pensar es la única válida, ni que tampoco nuestras opiniones sobre diferentes temáticas son las únicas. Tolerancia es respetar esas diferencias de formas de pensar y opiniones de las demás personas. Cuando aprendemos a usar la tolerancia de manera correcta, eso nos permite también aceptar las imperfecciones de otros. Es la tolerancia lo que nos permite aceptar las diferencias culturales, las creencias, las formas de vida distintas a las nuestras. Pero, ojo, eso no significa que debemos renunciar a nuestras convicciones. El hecho de ser tolerantes a esas diferencias culturales, ideológicas, estilos de vida, creencias, no significa que nosotros como cristianos debemos de renunciar a nuestras propias convicciones. La tolerancia entonces fomenta una actitud pacificadora, es decir, no somos conflictivos, entendemos lo que el otro piensa, aceptamos sus opiniones aunque no las compartamos, fomenta una actitud pacificadora. Y la tolerancia es sumamente importante, es necesaria para la convivencia entre seres humanos, para la convivencia en nuestro barrio, la convivencia en nuestra ciudad o nación, para la convivencia incluso dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Tenemos que ser tolerantes. Y usted me preguntará, ¿y eso es un valor espiritual? Claro que sí, se lo voy a demostrar con algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice la versión contemporánea, dice, sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Es decir, seamos tolerantes, dice específicamente este pasaje bíblico. Lo que quiere decir es que soportemos algo que no aprobamos, algo que desaprobamos, pero lo entendemos. Personas que tienen derecho a pensar diferente y a opinar diferente, es soportar algo que nosotros no aprobamos. Repito, siempre y cuando nuestras convicciones como hijos de Dios no son negociables. Mientras no atropellen nuestras propias convicciones, ni esas formas de pensar violen los principios bíblicos, nosotros seamos tolerantes. Ahora, hay diferentes tipos de tolerancia, o la tolerancia la debemos de manifestar en diferentes campos. Primero, tolerancia religiosa. Cada persona tiene el derecho de elegir su propia religión o sistema de creencias. Solo porque yo soy evangélico, no quiere decir que tengo que rechazar a alguna persona que practica otra confesión de fe, que pertenece a otra iglesia o a una doctrina diferente a la suya o a la mía. Tenemos que tener tolerancia religiosa. Por eso es que en las constituciones de las naciones existe lo que se llama libertad de culto.
Cada uno tiene derecho de elegir su propia religión o sistema de creencias. Es un error, porque muchas veces sucede hasta dentro de las familias. Hay padres que se enojan porque tal vez ellos son de diferente denominación y los hijos o uno de los hijos pertenece a una creencia completamente diferente. Está bien que procuremos que todos dentro de la familia andemos en los caminos bíblicos establecidos, pero tenemos que ser tolerantes. Entonces, la tolerancia religiosa es muy importante. Segundo, una tolerancia de tipo social. ¿Por qué? Porque las sociedades están integradas, están conformadas por personas que tienen diferentes costumbres, que tienen diferente educación, que son de diferente etnia, de diferente raza o que tienen diferentes idiomas. Así son las sociedades, así son las naciones. Entonces nosotros debemos de comprender que nuestra tolerancia contribuye a la buena convivencia social. Leamos algunos pasajes en ese sentido. Dice Efesios 4:2, que sean humildes y mansos y tolerantes. Por eso es que yo les vengo insistiendo que estos valores son valores espirituales. Desde el mismo momento que están establecidos en la Santa Biblia, son valores espirituales. La tolerancia que estamos tratando hoy es un valor espiritual. Dice, sean humildes, mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Eso es tolerancia y me gusta cómo una versión bíblica lo detalla. Dice, no se enorgullezcan de ustedes. Es que a la persona que es orgullosa le cuesta tolerar, le cuesta aceptar las imperfecciones de otras personas, les cuesta entender que hay derecho de que los demás tengan una diferencia práctica política, por ejemplo. Mire, por falta de tolerancia se arman tremendos conflictos políticos en las naciones. Lo hemos visto en cualquier país de la tierra. La falta de tolerancia lleva incluso a guerras, pero mortales. Miles de personas mueren en una guerra por falta de tolerancia entre un gobierno con otro. La falta de tolerancia. El orgullo es uno de los impedimentos para que nosotros seamos tolerantes, porque no aceptamos que otra persona puede tener la verdad, que nos contradiga, que tenga una forma de pensar que nos está demostrando que estamos equivocados. No se enorgullezcan de ustedes mismos. Sean amables y pacientes, demostrando tolerancia, dice. Demostrando tolerancia unos por otros en amor. Efesios 4:2. ¿Sabe que la tolerancia entre líderes cristianos es una señal de madurez? Los líderes cristianos, los líderes políticos, los líderes sociales, los líderes de educación, de cualquier campo donde se desarrollen el liderazgo, una de las señales de madurez del liderazgo es la tolerancia. Revisemos cómo andamos nosotros en cuanto a ser tolerantes con otras personas. Número 3, he hablado hasta ahorita de tolerancia religiosa, social y una tercera, tolerancia política. Tolerancia política. No se podría convivir si todos tenemos la misma línea política, si todos quisiéramos tener el mismo pensamiento político. Eso es imposible. Sería nada más un ideal, pero eso no es posible. En un sistema democrático como el que nosotros vivimos, la diversidad de figuras políticas, la diversidad de pensamientos políticos es parte de la sociedad, no solo parte de la democracia, sino parte del sistema social, parte de las personas. La tolerancia política, porque la falta de tolerancia en los diferentes pensamientos políticos genera conflictos serios en las naciones. Cada uno es libre de elegir a qué partido
asociarse. Cada uno tiene la libertad política de elegir a qué color político va a pertenecer, a quién va a apoyar de esos diferentes individuos que aspiran a un puesto de gobierno. Cada uno es libre, no tiene por qué haber conflictos, no tiene por qué haber problemas, no tiene por qué haber incluso enemistades con la persona que decide a qué partido político pertenecer. Es una señal de inmadurez. Es una señal de inmadurez, lo mismo que en el deporte. No tiene por qué haber discusiones porque una persona simpatiza con un equipo diferente al que yo simpatizo o al que pertenezco, con el que yo estoy simpatizante, fanático de ese equipo. ¿Por qué me voy a molestar si la otra persona tiene otra preferencia deportiva? Así que la tolerancia política también es necesaria para cada uno de nosotros si queremos vivir en una convivencia, en amor y sin conflictos. Número 4, y aquí me detengo un poquito, tolerancia ideológica. Esto es importante que quedemos claros en este punto. Debemos respetar las diferentes ideologías, pero el problema es que el concepto de tolerancia en las ideas modernas, en las ideologías actuales, está muy alejado, pero completamente alejado de lo que es la tolerancia como valor, la tolerancia como ética, la tolerancia como virtud. Hoy se ha manoseado mucho el concepto de tolerancia y nosotros no podemos ser, ninguna sociedad puede ser ilimitadamente tolerante, porque se arma un desorden, se generan conceptos de inmoralidad. Los congresos de las naciones hoy tergiversan malintencionalmente los derechos humanos y con sus legislaciones legalizan lo inmoral, manipulando el concepto de tolerancia. Nosotros no podemos ser ilimitadamente tolerantes con una ideología o con diferentes ideologías. Las legislaciones amenazan gravemente la tolerancia y nos quieren convencer que debemos ser tolerantes a principios, entre comillas, que realmente atropellan la palabra de Dios, que realmente corrompen las buenas costumbres, que realmente están en contra de la voluntad de Dios. Las limitaciones a la tolerancia están establecidas en la palabra de Dios y nosotros no podemos aceptar ideologías fundamentadas en una vana tolerancia para destruir a la sociedad, para dar mal ejemplo a la niñez, para distorsionar el concepto de familia. Creo que ustedes más o menos saben de que ese es el mundo en que estamos viviendo actualmente. No un mundo tolerante, sino un mundo de libertinaje, de corrupción, de legalización de lo inmoral. No podemos ser ilimitadamente tolerantes. Las limitaciones las establece la palabra de Dios. No podemos entonces, queridas amigas y amigos, entender la tolerancia como un libertinaje. Seamos vigilantes nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios. Seamos vigilantes nosotros que sabemos lo que Dios ha establecido en su código ético, que es la Biblia. Y la tolerancia no solamente se recoge en la Biblia, desde la más remota antigüedad. Hay códigos éticos que establecen principios y valores. Y en otras naciones todavía toman más en serio esto del irrespeto. No hay tolerancia en algunas cosas y tienen razón porque se apartan completamente de la moralidad. Número 5, tolerancia matrimonial.
Amigas y amigos, ¿sabe usted que una buena parte, por no decir la mayoría de matrimonios o de relaciones de parejas, terminan por falta de tolerancia? La intolerancia en un matrimonio es veneno para la relación. Por falta de tolerancia se arman tremendos conflictos, tremendas discusiones en un matrimonio por cosas pequeñísimas, hasta por si el hombre dejó un par de calcetines en la sala, se arma un tremendo pleito. O porque si la esposa dejó muy fría la comida, otro tremendo pleito. Los niveles de tolerancia deben de ser estables en un matrimonio, deben de ser fuertes. Les repito, una gran cantidad de relaciones sentimentales, de matrimonios, de familia, se destruyen por intolerancia, es decir, por falta de tolerancia en algunas cosas por las que ni siquiera vale la pena discutir. Y así pasa en muchas situaciones en la sociedad. En Honduras, donde vivimos, necesitamos un alto índice de tolerancia, porque aquí va usted a un estacionamiento, se está ubicando para estacionar su carro y de pronto, ¡bum!, le aparece alguien, de inmediato se le adelanta y le roba el estacionamiento. Y si usted no es tolerante a eso, se puede generar un gran pleito que puede provocar situaciones muy comprometedoras. Lo mismo sucede en un supermercado, lo mismo sucede en un banco, en cualquier lado. Cuando vamos conduciendo nuestro vehículo, tal vez vamos en la línea correcta, en la vía correcta, vamos manejando correctamente y de pronto a alguien se le cruza, y si usted no tiene tolerancia para soportar esos malos comportamientos de otros, ¿cuántos casos hemos visto? Que por estar una persona sonando el claxon, el pito de su vehículo para el que está delante, tanto como el que está pitando, ninguno de los dos son tolerantes. Se baja y se sacan una pistola y hasta la vida corre peligro por falta de tolerancia. Aprendamos entonces, amigas y amigos, a ser tolerantes. No seamos tan orgullosos. No seamos tan sensibles. Dejemos que las otras personas fallen, cometan errores, si es posible nos ofendan, pero seamos tolerantes. No tomemos tan en serio una palabra que nos puedan decir, un error que pueda cometer nuestra esposa, su esposo, un hijo, un hermano. Seamos tolerantes. ¿Sabe por qué? Porque la tolerancia es una muestra de madurez, y porque la tolerancia fomenta una actitud pacificadora. Las personas tolerantes son personas que contribuyen mucho a la paz. No son personas que por todo arman un problema. Así que hemos estudiado tolerancia en 5 niveles, como les he venido diciendo. Tolerancia a nivel religioso, cuidado con eso, porque ha habido guerras incluso por tener diferentes credos, diferentes religiones. Tolerancia social, importante para la convivencia. Tolerancia política, es un hormiguero, como en países como los nuestros. Esa intolerancia provoca desórdenes sociales. Número 4, y tenga presente, seamos tolerantes con diferentes ideologías, siempre y cuando no atropellen los principios bíblicos claramente establecidos. Siempre y cuando una ley no viole la palabra de Dios. Siempre y cuando una ley no amenace la moral, entonces seamos tolerantes. Pero si vemos que esas leyes y que esos desórdenes provocan daño a la familia, al matrimonio, a la sociedad, entonces nosotros defendamos nuestras convicciones. Seamos tolerantes, pero no
ilimitadamente tolerantes. Así que número 4, tolerancia ideológica. Y número 5, por favor, tolerancia matrimonial. No sea usted una esposa o un esposo que se sume a la lista de divorciados por falta de tolerancia y sobre todo en aquellos detalles pequeños que no hay razón para que se desarrollen gigantescos conflictos. Tolerancia en el matrimonio. Amigas y amigos, esta ha sido nuestra cuarta conferencia sobre desarrollo de valores. Como pueden apreciar ya a estas alturas, es importante que aprendamos los conceptos que hemos estado estudiando, porque vivimos en una comunidad de personas, porque somos parte de una población con diferencias notables, porque somos parte de millones de personas que integran la población de un país. Tenemos que aprender entonces a ser amigos, a ser agradecidos, a ser recíprocos, pero también a ser tolerantes en nuestra sociedad. Que Dios les bendiga. Gracias una vez más por acompañarnos, por escuchar estas conferencias, por compartirlas con sus contactos y en sus páginas sociales. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.